Bueno, entonces, Ezequiel 20, el versículo 6. Ese que Dios me dio y con este versículo me tocó, sabía que algo tenía que compartir. Y ahí Él fue dándole forma. Dice, aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Dios me golpeó con aquel día y yo en las representaciones me encanta, además, me meto en la historia. Veo al Señor alzando su mano y jurando. Yo juro por mí mismo. Eso le dijo al pueblo de Israel. Yo juro por mí mismo que os voy a sacar de la servidumbre y luego os voy a introducir en una tierra, como dice ahí, que fluye leche y miel. Una tremenda promesa para un Dios que tiene el poder de cumplir las promesas. No solamente tiene el poder, Él cumple cada promesa. ¿Y cuántos sabemos que todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que todos vivimos hoy? Es la sombra del Nuevo Testamento. Es como que el Antiguo Testamento, de alguna manera, las historias, las representaciones, apuntaban hacia lo que tendríamos que vivir en Cristo. Por eso cuando hablamos del Cordero, apuntaban a Jesucristo, el Cordero, todas estas cosas, ¿verdad? Y esta tierra prometida también de alguna manera apuntaba a todo lo que nosotros, los gentiles, nosotros, aquellos que ya no éramos este pueblo de Israel, íbamos a vivir también. Porque en el Antiguo Testamento la tierra prometida era un lugar físico. Realmente había una tierra física, delimitada además, tenía sus kilómetros, tenía ahí sus medidas y era la tierra de Canaán, que Dios les había prometido. Y todo lo que en la esclavitud, el infierno, representado en un faraón con todo su séquito de demonios ahí oprimiendo a este pueblo, todo lo que ellos les habían quitado, Dios se lo devolvía en esta tierra. Ahora en esta tierra el fruto ya no iba a ser con trabajo, eran frutos grandes, como nunca ellos habían visto. Era una tierra, como dice la Biblia, que, bueno, la más hermosa de todas las tierras, imagínate un planeta y lo más hermoso. Y una tierra que fluía leche y miel. Esto trae, ¿sabes qué? Descanso, paz. Uno como que tiene reposo, ¿verdad? Pero ahora bien, esto es el Antiguo Testamento, pero si eso es la sombra o esa tierra prometida está apuntando a algo que yo voy a vivir, eso quiere decir que también para mí y para ti, para este tiempo, hay una tierra prometida. Y aunque hoy en día esa tierra prometida no es un lugar físico, no es que tenemos que irnos a algún lugar como ellos todos iban a Jerusalén a adorar, no. Nosotros ya no estamos hablando de un terreno físico, pero sí estamos hablando de un espacio espiritual que es nuestra tierra prometida que Jesús ganó para nosotros. Es un espacio espiritual, una dimensión donde mi espíritu, puede encontrar paz. Puede encontrar reposo, puede encontrar descanso. Tal vez, hermano, has estado trabajado toda la vida y de maldición en maldición y no encuentras trabajo y siempre tienes el peor trabajo y de pronto entregas tu vida a Jesucristo y Cristo te dice: tengo una tierra prometida para ti. Y aunque no es un pedazo de tierra, hay un descanso en ti porque hay un trabajo que te va a hacer victorioso, que te va a desarrollar. ¿Entendemos esto? Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Que de la misma manera que ellos tuvieron que tomar posesión de esa tierra, de la misma manera para nosotros va a ser igual. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cristianos, esto está muy extendido, esta enseñanza. Por eso no quieren saber nada de maldiciones, no quieren saber nada de liberación, porque piensan que con el único hecho de decirle a Jesucristo: yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, piensan que toda la tierra prometida, todo el descanso, la paz, la bendición, la rotura de maldiciones, la sacada de la ruina, de la miseria, de la quiebra, todo eso ya está establecido para ellos. Y esto no es así. Esto no fue así en el Antiguo Testamento y esto no es así en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el derecho de tomar todo eso como tenían ellos el derecho de entrar allí. Pero ¿qué encontraron? Gigantes. ¿Qué encontraron? La oposición.
Y hasta aquí vamos entendiendo, porque hasta aquí yo creo que todos vamos sabiendo, ¿verdad? Hoy le decía al Señor, por favor, ayúdame, porque este es un tema que quiero dar, que si no se explica bien, algún nuevo puede quedar perdido. Y quiero que tú domines de lo que voy a hablar, porque esto te va a ser para toda tu vida, amén. Entonces, no es así, no es que porque tú le digas a Jesucristo, yo te entrego mi vida, ya sobre ti vienen todos esos beneficios automáticos sin que tú hagas nada. De hecho, prueba de ello es que si un enfermo entrega su vida a Jesús, lo único que es automático es la salvación, pero esa enfermedad no tiene por qué irse. Esa persona puede seguir enferma mañana, mas sin embargo es salva. Mas sin embargo, si esa enfermedad lo lleva a la muerte, se va a la vida eterna, tiene su sanidad en el cielo. ¿Entendemos? Entonces, aquí en la tierra, aunque nosotros somos herederos del reino de Dios, de ese reino de los cielos, de ese espacio donde hay gozo, paz, abundancia, bendición, somos herederos, tenemos que tomar posesión de nuestra herencia. No podemos dejarla por ahí, porque entonces no vamos a vivir en ella, ¿sí? Y muchas de estas enseñanzas están mal dadas, y entonces al no conquistar lo que tenemos que conquistar, muchos cristianos viven oprimidos, esclavizados, viven en derrota. Jesucristo nos dijo algo clave para entender todo esto. Cuando Él estaba en la tierra, dijo a los suyos, tenéis que orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto hablaba de ¿qué? De familia. Santificado sea tu nombre. Nadie puede tener en poco el nombre de Dios, hay que santificarlo, darle gloria, honor. Amén. Pero luego, ¿qué dijo? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesucristo no hubiera orado así si todo lo que Él hizo en la cruz hubiera quedado para nosotros sin hacer nada, sin conquista, sin batalla. No hubiera dicho que teníamos que orar así, porque venga tu reino quiere decir que podemos estar bajo otro reino. Porque si no, ¿por qué tiene que venir el reino de los cielos si no estamos bajo otro reino? Hágase tu voluntad, que está diciendo la Biblia, que puede ser que nosotros estemos viviendo una voluntad que no es la de Dios. Por eso cuando mucha gente dice, no, esta enfermedad es la voluntad de Dios. No, que yo sepa, Jesucristo le dijo al enfermo, yo quiero ser sano. Entonces puede ser que estés viviendo en tu vida, en tu matrimonio, con una enfermedad, una voluntad que no es la de Dios. Pero como a veces ni nosotros sabemos cuál es la de Dios, Jesús te echó una ayuda y te dijo, ora así, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, en mi vida, en mi casa, en mi negocio, como está establecido en el cielo. Y ahora, ¿cuál es ese otro reino? ¿O cómo es que nosotros estamos en otro reino si fue Dios mismo el que lo creó todo? Cuando nosotros hablamos del mundo, ¿verdad? Que mucha gente piensa que estamos hablando del mundo, del planeta. No estamos hablando en realidad de un planeta, estamos hablando de un sistema de gobierno caído. Un sistema, un reino, el reino de las tinieblas, con un sistema de gobierno caído que se desarrolló en el Edén. En el Edén, cuando Dios creó el hombre y la mujer, ahí estaba establecido el reino de los cielos. Pero vino Satanás, como os he explicado el viernes anterior, vino Satanás y a través de astucia, de conversaciones, de estrategias al corazón de Eva, de alguna manera removió todo eso y dejó a Adán y a Eva fuera del reino de los cielos. Los dejó en un reino caído, donde ahora ellos eran esclavos y empezaron a dar fruto de esa esclavitud de Satanás. Sus hijos se pelean, uno mata al otro, comienzan los celos, las contiendas, la muerte, el asesinato. Frutos de un reino que tiene un gobierno caído, que tiene un gobierno de esclavitud, de opresión. ¿Entendemos esto? Y tú y yo estamos en ese gobierno hasta que Jesucristo viene y dice, ahora es mío. Yo lo sello con mi espíritu y ahora es mío. Ahora bien, tú no te has ido del mundo, tú sigues en este mundo. Lo que tienes que hacer entonces es remover el reino de las tinieblas de tu vida y establecer el reino de los cielos. Y de eso es de lo que te quiero hablar, porque te voy a hablar de cómo es que esto se hace.
¿Cómo es que yo puedo hacer esto? Salirme. Por eso el Señor decía, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. A veces uno no lo entiende. ¿Cómo así? Si yo vivo aquí en Tenerife, Islas Canarias, en el sur de Tenerife, ¿cómo que no soy del mundo? No soy una persona para andar, caminar y funcionar con un sistema caído de gobierno como tiene establecido Satanás. Ahora yo en Cristo puedo remover de la misma manera que Él en el Edén hizo con Adán y Eva. Yo puedo remover ese reino de mi casa, de mis pensamientos, de mis finanzas y establecer el reino de los cielos. ¿Lo vamos entendiendo? Ahora, para meterte en una guerra como esta, lo primero que tú tienes que saber es dónde está posicionado tu enemigo. Porque si no es más difícil. Cuando tú vas a la batalla con alguien y lo ves más chiquito que tú, no tienes ningún temor. Pero cuando tú lo ves más grande que tú, ¿verdad que temes? Ni tu golpe va a ser el mismo, ni tu golpe va a ser tan certero, porque ya el aspecto o ver la posición de tu enemigo ya te hace temer. Entonces nosotros los hijos de Dios tenemos que saber que el que se nos opone, el que se opone, Satanás, nuestro adversario, es alguien que no puede con nosotros porque ya está vencido en Cristo. Él ya fue destronado. Fíjate, tiene un reino, pero es un reino fantasma. Porque realmente Cristo lo sacó de su propio reino, lo destronó. Y le dijo, ahora yo me establezco sobre ti, toda autoridad, toda potestad me es dada a mí en los cielos y en la tierra. Eso todo pasó en el mundo espiritual, en ese mundo invisible que tú y yo no vemos. Y nosotros muchas veces sin saberlo, cuando vamos a enfrentar a Satanás, vamos como con ciertos temores, sin saber que no importa lo que pase en el camino de esa batalla, no importa, porque el final es victoria. En todos los asuntos, no pastora, pero en este no, en ese también. La gente me dice, sí, ¿qué pasa del que murió? El que murió, siempre os digo, ¿verdad? El que murió enfermo. Bueno, pues tal vez no tuvo la fe aquí, tal vez fue la voluntad de Dios, tal vez fue otro Job. Y yo qué sé, pero lo que sí sé es que el final es victoria, porque se fue para el reino de los cielos, se fue para allá para la presencia de Dios, se fue para allá y no se fue para perdición. Entonces siempre, siempre, siempre hay victoria. Siempre. Tienes que tener esto en mente, porque con esto en mente, tu labor en esta tierra es establecer ese reino sobre ella. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, dijo, el reino de Dios se ha acercado. Se estaba acercando. Y nosotros ahora su iglesia, porque Dios dejó una iglesia empoderada, una iglesia de gobierno. Entonces nosotros su iglesia lo que tenemos que hacer en esta tierra es enforzar, hacer cumplir las leyes de ese reino, traer ese reino a la tierra. ¿Y sabes dónde anda la iglesia? Muchas veces la iglesia anda mirando para el cielo. Ay Señor, ¿cuándo vas a venir a buscarme? Estoy aquí en tribulación. ¿Cuántos hermanitos así, verdad? Yo solo quiero que todo esto se acabe, que venga Cristo pronto, pero te voy a decir que esa no es una oración que Cristo te dejó para hacer. Eso es un desenfoque. Porque tú eres la iglesia de Jesucristo y Jesucristo te dijo, vas a pedir una cosa, venga tu reino. No le vas a pedir ser un desertor y escapar a otro reino. En ningún momento los pensamientos de Dios estaba traer la tierra al cielo, llevarte para el cielo. En ningún momento, incluso esas salvaciones que son como por fuego, esas salvaciones que la persona entrega a Jesucristo y se va para el cielo porque Dios dice, mira, esta en la tierra me la va a liar. No está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tener todo aquello que Él en el origen hizo. Un ejército, una familia, amigos, que estaba Satanás fuera del Edén, porque Satanás ya existía en el Edén. No es que Dios lo creó allí, no, pero bajo el reino de los cielos, en esa amistad con Dios, en esa armonía, todo estaba bien y Satanás estaba fuera. Pero Él vino, lo enredó, hizo todo lo que hizo, pero yo sé que Cristo le dijo, con mi iglesia yo te voy a escachar la cabeza. Yo te voy a escachar la cabeza. Entonces no puedes vivir mirando al cielo, Padre, llévame, qué tribulación aquí. Ya te dijo el Señor que tendrías angustias y tribulaciones, pero te dijo, yo he vencido al mundo. Quédate ahí porque necesito que ahí a esa tierra tú me establezcas el reino. Quédate ahí porque yo necesito que ahí a esas voluntades de hombre, a esas voluntades infernales, a esas voluntades torcidas, tú me establezcas mi voluntad. Y si no te tengo a ti, ¿a quién tengo? Porque y si toda la iglesia empezáramos a decirle al Señor, uy, qué sufrimiento, llévanos ya, ven ya, Cristo, ven ya. No es el plan de Dios ni es el deseo de Dios que Él venga ya.
Él quiere que todos se salven, además, que tú vayas a conquistar. Yo siempre lo veo así en mi mente, como un mundo de tinieblas y yo soy la luz. Y yo tengo el poder de arrastrar las tinieblas para atrás. Pero para eso hay que ser valiente, para eso hay que ser de verdad atrevido a ir a hacerlo, a activarte. Si yo me quedo en mi casa, debajo del almud, como dice Dios ahí, debajo del almud, ven por mí, ven por mí. Me voy a apagar porque ni oxígeno había debajo de ese almud. ¿Recordamos la enseñanza? Ni oxígeno, te vas a apagar. No es así que Dios quiere y no es la intención de Dios. Nunca fue la intención de Dios llevarnos al cielo. Más bien fue traer el cielo a la tierra. Entonces, alíñate con Él. Deja de estar pidiendo, llévame. Deja de estar pidiendo, Señor, si tú quieres sanarme. ¡Claro que quiere! Pelea hasta el final. Y si no resulta en su presencia, le vas a decir, yo batallé hasta mi último día. Y aquí estoy con la batalla en la mano. Así, eso es lo que Él quiere. El enfermo que se acercó a Jesús. Si quieres. Y en la traducción que os dije, que Dios reveló a mi vida, Él, ¿cómo que si quiero? ¿Cómo que si quiero? No es si quiero, yo quiero, es si tú crees. Y yo lo creo. Yo creo que eso es real. Y aunque no lo viva del todo, yo voy a por ello, porque estoy en una batalla. Y voy a batallar con mi fe, con mis pensamientos, con lo que sea que tengo que batallar. Pero yo voy a ver esas resurrecciones, yo voy a ver esos milagros creativos, yo voy a ver esos brazos aparecerse, esos ojos salir. Yo lo voy a ver, porque mientras esté en la tierra lo voy a perseguir y lo vamos a ver, amén. Dale la gloria al que vive. Amén. Escucha algo. ¿Qué somos entonces? Aquí en la tierra, pero ciudadanos del cielo. Ya lo dijo el Señor. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Entonces, como ciudadano del cielo, que esta verdad permee en ti, como decía en la adoración, reemplazando cada mentira por una verdad. Por una verdad. Como ciudadanos del cielo, la sanidad y la liberación son nuestro derecho. Son un derecho en el reino de los cielos. Nuestra sanidad y nuestra liberación son un derecho, porque es el gobierno de Dios. Y en ese gobierno es que tú caminas. ¿Y sabes qué sucede? Que en el gobierno de Dios el cáncer es ilegal. En el gobierno de Dios la depresión es ilegal. No quiero decir que no haya. Te estoy diciendo que está de ilegal, está de ocupa. ¿Alguien tiene una propiedad que se le ha metido un ocupa? Dios nos libre de eso. Pero sabemos en esta isla cuánto hay de eso, ¿verdad? Ahora, ¿realmente la casa no es del ocupa? Pues eso pasa con nosotros los hijos de Dios. El cáncer es ilegal, la depresión es ilegal, la miseria es ilegal. Las familias rotas son ilegales en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es nada de eso. No hay depresión, no hay hogares rotos, no hay miseria, no hay violencia, no hay gente queriéndose suicidar. No, el reino de los cielos es ese espacio que no es físico, pero es un espacio donde tu alma encuentra paz, encuentra reposo, encuentra bonanza, encuentra todo aquello que te hace vivir tranquilo, en quietud. La vida en abundancia es ese espacio del reino de los cielos. Entonces, todo aquello que tú no vivas así está ilegal. Y tú tienes el Espíritu Santo en ti, la naturaleza de Dios está en ti. Has sido creado para funcionar como Él. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la fe. A través de la fe. Mira, cuando tú te mueves como Dios se mueve, cuando tú funcionas a la manera de Dios a través de la fe, y tú le dices a un enfermo, sé sano en el nombre de Jesús. Y ese enfermo también se mueve en esa misma fe, se mueve a la manera de Jesús. ¿Sabes lo que está sucediendo? Que esa persona, tú has traído el cielo a la tierra y esa persona o ese testimonio está hablando de que nuestro rey, el rey de nuestro reino, vive. Vive. A eso estamos llamados. Me gustó mucho el testimonio que nos contaron dos líderes de la Casa de Paz, Johnny y Gelacio, porque ellos fueron a por esto. Gelacio le dijo a Johnny, mira, te voy a decir una cosa, tenemos que ir a por más, a por esos milagros, a por esas maravillas, todo lo que habla la Biblia. Estos fueron a conquistar, porque todo está hecho, pero fueron a conquistar. Y entonces Johnny tenía un problema
ya daremos el testimonio porque va a ir al traumatólogo y todo. La cuestión es que tenía un problema y Gelacio oró por él, removió el reino de las tinieblas, lo sacó de ahí y estableció el reino de los cielos, la sanidad. ¿Y sabéis qué sucedió? Que ayer eran 8 días, hoy son 9, que Johnny está sano para la gloria de Dios. Amén. Simplemente hizo lo que tenía que hacer. Solo hizo lo que tenía que hacer, lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero es que a veces no nos accionamos a hacerlo porque esa sanidad ya estaba dada en Jesús. No es que Gelacio se la inventó. Gelacio se accionó a hacer algo que todos deberíamos de hacer. Establecer el reino de los cielos donde hay reino de tinieblas. Y entonces Él trajo el reino de los cielos a esa situación y esa sanidad testificó: nuestro Cristo sigue vivo. El Rey de nuestro reino sigue vivo. ¿Lo estamos entendiendo hasta aquí? Sí, porque tenía mis serias dudas. Hice la predicación tan rápido que decía: Padre, de verdad, explícate tú, porque explicar algo así. Pero no podemos vivir más, hermanos, como cola. ¿Quién eres tú? Cabeza. La Biblia dice: eres cabeza y no cola. ¿Sabes lo que hace la cabeza? Piensa. ¿Sabes lo que hace la cabeza? Dirige. ¿Y sabes dónde están muchos hermanos? Siendo dirigidos y dejando que otros piensen. Y lo malo es que quien dejan que piense es Satanás, el que tiene este sistema de gobierno caído en el mundo. Entonces Satanás establece sus leyes, establece su funcionamiento, su manera de vivir en el mundo, y los cola, que tendrían que ser cabeza, van detrás. ¿Dónde va la cola? Detrás. Pero Dios te dijo: tú no eres la cola. Tú eres el que piensa, el que dirige. Tú eres la cabeza. Entonces levántate y acciónate. ¿Qué hay aquí? Reino de tinieblas. No, Señor. Remuévete. Por eso es tan perseguida la liberación. Porque la liberación remueve tinieblas. Y los mismos demonios hacen que las personas en Cristo y las personas que verdaderamente están en Cristo, los cristianos y los cristianos, sean como cegados. Y persiguen la liberación. Porque Satanás sabe que la liberación remueve su reino y da la oportunidad a la persona de establecer otro reino en él. Por eso la persiguen. Tú y yo estamos llamados a eso. ¿Cuántos van a dejar ya de decir: no, Señor, llévame a casa, quiero volver a casa, quiero irme al cielo? No, tenemos mucho trabajo que hacer. Mira a tu alrededor, el mundo está perdido y tú y yo vamos a ser como Gelacio y como Johnny. Ven aquí que te voy a orar y ese reino de tinieblas se va a remover y te voy a establecer la sanidad. Amén. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, porque es lo que va a venir sobre esta casa y es lo que va a venir sobre ti. Aleluya. 2 cosas ahora. Y con esto termino. 2 cosas por las cuales todo esto de lo cual hablo no se da. Muchos cristianos frustrados, muchos cristianos con la enseñanza, muchos cristianos practicando, porque no todo es el pasivo, no. Hay muchos que son arrancados y te dicen: ven aquí, voy a orar, y ayunan y hacen de todo. ¿Y sabes qué resulta? Que resulta que en su vida no se da. Todo lo que he hablado no se da. Punto número 1. El pecado. El pecado hace que tú seas un Adán y una Eva en el capítulo 3. El pecado hace que tú seas sacado del reino de Dios o reino de los cielos. La Biblia habla de lo mismo en diferentes evangelios. Le llama reino de los cielos o reino de Dios. Hace que tú seas removido. Y quedas entonces expuesto bajo un sistema de gobierno caído, donde tú ya no vas a ser libre, ya no vas a ser verdaderamente la cabeza, vas a ser la cola. Y desde ese lugar nada funciona, porque el mismo pecado empodera a Satanás. Entonces tú vas a ir a decirle: yo soy cabeza y no cola. Y él te va a decir: pero tú no andas como cabeza, tú estás arrastrado debajo de mí por tu pecado. Y no te va a funcionar. No te va a funcionar. El pecado, imaginaros que ya en Ezequiel 20, en lo que os leí, déjame leerte primero 1 Corintios 6, que eso sí que lo tengo aquí, el otro lo tengo que buscar. 1 Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, que eres heredero, pero hay ciertas cosas por las cuales Dios mismo dice que sepas que si andas así, en pecado, en la carne,
no vas a heredarlo. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue ahí en el versículo 10 diciendo, ni ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. ¿Y qué dice? Ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Entonces tú no puedes ser un fornicario. Para las personas que no saben lo que es fornicario, es tener relaciones sexuales fuera de tu matrimonio, fuera del matrimonio que Dios bendijo. Si tú tienes fuera de eso relaciones sexuales, eres fornicario. Entonces, ¿eso te quita de ser hijo de Dios? Claro que no. Pero no vas a poder heredar la bendición de tener la paz en el corazón, la bendición de tener protección contra Satanás, la bendición de estar tranquilo, de dormir en la noche. No vas a poder heredar, y entonces vas a estar con pastillas, empastillado, y vas a estar con trastornos mentales, y vas a estar con drogadicción, y vas a estar con ataduras, y vas a estar con todo lo que ves en el mundo, porque estás debajo de Satanás en un gobierno caído. Y el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, tú no debes de volver a la vida que has dejado. Porque si ya Dios te sacó, ¿a cuántos nos sacó de allí? ¿A cuántos nos sacó de no dormir? ¿A cuántos nos sacó de vivir oprimido? De vivir disgustado con uno mismo, de vivir en tinieblas, de vivir en depresiones. Pero ¿cómo puede ser que Dios te saca de ese estado, te da el gozo de la salvación? ¿Qué te da? No solo te da la salvación, te da el gozo, un estado permanente de algo dentro que no se puede explicar. Todo es maravilloso con ese gozo. El día está lluvioso y dices, ¡ay, qué alegría de lluvia! El día está soleado, ¡ay, qué alegría de sol! Todo te parece bien. Y Dios hace todo eso por ti. Y tú le abres la puerta a Satanás a través del pecado, empoderas a Satanás y permites que te esclavice. Y entonces quedas en opresiones, en depresiones, en aflicción. ¿Por qué vivir en un reino que no es el tuyo? Tal vez no vayas a dejar de ser hijo, pero te voy a decir, vas a vivir muy mal. Por eso tantos cristianos viven oprimidos. Y como te decía antes, fijaros que Ezequiel 20 ya en el Antiguo Testamento es la sombra de todo lo que vivimos, ¿verdad? Después de Dios decirles, levantar su mano y decir, yo juro que yo te saco. Yo juro que te saco de la esclavitud. Lo que ha hecho con nosotros. Y juro que te voy a meter en una tierra que fluye leche y miel. Vas a vivir bien, yo lo juro. Pero ¿sabes qué hace acto seguido el Señor? Les pone una condición. Y una condición además que tenía que ver con una lucha interior por la santidad. Es lo mismo. Fíjate lo que dice. Vamos a volver a leer Ezequiel 20, el versículo 6 y el 7. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa, la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, condición, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. El pecado, ¿sabes qué va a hacer? Que no te va a dejar conquistar nada y te va a hacer esclavo. Te va a hacer vivir mal. Cristo gana todo para ti, te da una herencia, pero es como que tú la vendes a Satanás. Y entonces vives en la ruina, y entonces vives en escasez, y entonces vives con pensamientos de suicidio, y entonces vives de psicólogo en psicólogo, y entonces vives empastillado, y entonces vives atormentado. Y todo porque tú mismo quieres vivir ahí, porque tu reino es otro, tu herencia es otra, tu Dios es otro, tu rey es otro. Pero tú decidiste vivir ahí. Primero, pecado, y segundo, por lo que no se puede heredar la promesa, por ser niños espirituales inmaduros. Te lo traduzco de otra manera, por ser carnales, por ser cristianos carnales. Gálatas 4, 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
aunque es Señor de todo. Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La traducción al lenguaje actual dice que los espíritus nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Tremenda traducción, porque los espíritus inmundos hacen eso. Tratarnos como si fuéramos sus esclavos, maltratarnos. Ese es el deleite de Satanás, maltratar a los hijos de Dios. Y la inmadurez, porque aquí dice que todo esto, tú no vas a poder recibir tu herencia si eres inmaduro, pero la inmadurez en el reino de los cielos, en Cristo, en lo espiritual, vamos a decir, no tiene nada que ver con edad. Porque hay personas que, tanto por edad física o cómo decirlo, no tiene nada que ver por ser un adolescente, por ejemplo, ¿no? No, aquí en el mundo decimos, uy, bueno, ya madurarás, que todavía es un niño, es una niña. No, en el mundo espiritual no tiene nada que ver con esto. Porque hay gente que lleva un año en el Evangelio, que es bien joven de edad natural y sin embargo está más desarrollado, más crecido espiritualmente que uno que lleva 20 y ya va para los 60 o 70 años. No tiene nada que ver con eso. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con sacar la carnalidad de ti, con sacar la carne, con sacar las obras de la carne, con sacar todo aquello que Dios aborrece, todas esas abominaciones, como le dijo al pueblo de Israel, saca de delante de tus ojos lo malo, lo que te perjudica, lo que te hace mal. ¿Por qué te atas a algo que te hace mal si yo te he desatado? ¿Por qué? Entonces esto hace que tú no puedas crecer espiritualmente, que no puedas adquirir ese conocimiento, sigues inmaduro. Cristianos que no dejan las obras de la carne son cristianos carnales y no pueden, por tanto, heredar el reino de Dios. 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros, está hablando Pablo a los creyentes carnales, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, celos, contiendas, disensiones, son signos de un cristiano carnal. Carnal, dicen, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es que tú en esta tierra no tienes que andar como un hombre natural. Has sido creado a la imagen conforme a la semejanza de Dios y tienes que funcionar y operar en fe como Él, haciendo todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Ayer les hablaba a los líderes de la Casa de Paz que nadie establece un reino, un gobierno, sin antes haber removido el otro. Entonces tú tienes que remover en tu vida, en cada una de las situaciones que ves a tu alrededor, en tu familia, en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con los hijos, el trabajo. Tienes que remover el gobierno de las tinieblas para establecer el gobierno del cielo, para establecer ese reino de los cielos. Tienes que establecerlo, pero ¿cómo vas a establecerlo? Siendo que es tu derecho como ciudadano del cielo. ¿Cómo vas a establecerlo si tú mismo andas abrazado al gobierno de las tinieblas? Abrazado a ese gobierno caído. Voy a pedir, por favor, la adoración. Espero de verdad, de todo mi corazón, que estés abierto a todo esto y hoy sea un día de cambio para ti. Un día de despertar y decir, soy ciudadano del cielo, tengo una constitución. ¿Sabe la constitución española que marca ciertas cosas para los españoles, de la cual nadie va a poder escapar? Pues así, la constitución del reino de los cielos, la constitución del gobierno de Dios está para ti. Y hay muchas cosas que son ilegales y tú puedes remover y en lugar de remover abrazas. Y hay muchas cosas que tú tienes que establecer y en lugar de establecer estás en pasividad. Que hoy sea un día, hermanos, que nos levantemos y digamos, no más el reino de las tinieblas, no más bajo un gobierno caído, no más darle la mano a aquel que me humilló, que me maltrató, que me expuso, que expuso todas mis vergüenzas. No más, no quiero nada con él, quiero vivir en el reino. Yo soy ciudadana del cielo, quiero vivir en el reino, no más.
¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos de verdad dicen, voy a dejar la carnalidad, los celos, las contiendas, las murmuraciones, la sospecha, la fornicación, el pecado? Voy a dejarlo para crecer y heredar mi promesa, heredar mi herencia. Hay una acción que tienes que hacer tú, porque Cristo ya lo hizo todo por ti. Absolutamente todo está hecho. Consumado es. Terminó la obra. Ahora te toca a ti entrar y conquistar, dar muerte a tus gigantes, cortarles la cabeza, no solamente dejarlos tumbados porque aquel se va a levantar. Córtale la cabeza. Córtale la cabeza para que no se levante más. ¿Cuántos lo van a hacer? Si lo vas a hacer, yo te voy a pedir, vengas aquí como si fuera algo simbólico, a tomar tu tierra, posesión de tu tierra, porque sé que mientras yo he hablado, para las personas de aquí como las personas que están ahí detrás de esa cámara, a través del internet, en todo el mundo se puede oír esta predicación, pero el Espíritu de Dios está ahí como está aquí, y sé que Él te ha estado exhortando, ha estado redarguyendo ahí entre tus pensamientos, entre tus acciones, entre tus decisiones. Él está, siempre está, Él siempre está, pero ahora Él quiere escuchar qué vas a hacer con lo que te dijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a accionar? ¿Te vas a levantar? ¿Vas a establecer el reino de los cielos? ¿Vas a remover toda tiniebla de tu vida? ¿Vas a dejar la carnalidad? Si es así, alza tu mano y dile, yo lo voy a hacer, porque Dios te va a ver. Dios te va a ver, te va a empoderar para que puedas seguir adelante. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro sobre tu vida que tu vida no sea escrito para esclavitud, para miseria, para un hogar roto, para una enfermedad. Tu vida se escribió para vivir en el reino de los cielos, allí donde no hay enfermedad, donde el cáncer es ilegal, donde la depresión no existe, donde los hogares rotos no son diseño de Dios. Para eso has nacido tú. Te bendigo para caminar en ese reino. Amén.